Para comprender la importancia del Código Hammurabi, es necesario conocer el contexto en el que fue creado. Hammurabi fue el sexto rey de Babilonia, una civilización que floreció en la antigua Mesopotamia alrededor del año 1792 a.C. Durante su reinado, Babilonia pasó de ser una ciudad-estado a convertirse en un imperio próspero y bien organizado. Hammurabi no solo fue un hábil estratega militar, sino también un líder visionario. Su objetivo era unificar su reino bajo un sistema legal común que garantizara la estabilidad y el orden. En una época donde las leyes dependían del criterio de los gobernantes locales, la creación de un código escrito significó un avance sin precedentes en la administración de justicia. En Mesopotamia, las ciudades-estado estaban en constante conflicto por recursos como el agua y la tierra fértil. Sin un sistema legal claro, las disputas se resolvían de manera arbitraria, favoreciendo a los más poderosos. Hammurabi entendió que un código de leyes escrito ayudaría a consolidar su autoridad y evitar injusticias. El código fue grabado en una estela de piedra negra de más de 2 metros de altura, y colocado en un templo para que todos los ciudadanos pudieran conocer las normas que regían la sociedad. Aunque la mayoría de la población no sabía leer, los escribas se encargaban de difundir y explicar las leyes a quienes las necesitaran. La importancia del Código Hammurabi no solo radica en su contenido, sino en su impacto cultural. Fue una de las primeras veces en la historia en que las leyes se plasmaron por escrito y se hicieron públicas, evitando que el poder se usara de forma arbitraria. Con este código, Hammurabi no solo organizó su imperio, sino que estableció un precedente legal que influenciaría a muchas civilizaciones futuras. En el siguiente bloque exploraremos qué contenía el Código Hammurabi, su estructura y el famoso principio de ojo por ojo, diente por diente. El Código Hammurabi es una de las recopilaciones legales más antiguas de la historia y, sin duda, una de las más influyentes. Fue grabado en una estela de diorita negra de 2.25 metros de altura, que hoy se encuentra en el Museo del Louvre en París. En la parte superior de la estela, hay un relieve en el que se representa al rey Hammurabi recibiendo las leyes del dios Shamash, la deidad mesopotámica de la justicia. Este detalle refuerza la idea de que las leyes tenían un origen divino y, por lo tanto, eran incuestionables. El código contiene un prólogo, 282 leyes y un epílogo. En el prólogo, Hammurabi explica que su objetivo es garantizar la justicia y proteger a los débiles. Las leyes están organizadas en distintas categorías que regulaban la vida en Babilonia, como el comercio, la familia, la agricultura, los contratos y las penas por delitos. Uno de los principios más famosos del Código Hammurabi es la llamada Ley del Talión, resumida en la expresión ojo por ojo, diente por diente. Este principio establecía que el castigo debía ser proporcional al daño causado, lo que buscaba equilibrar la justicia y evitar venganzas descontroladas. Sin embargo, la aplicación de las leyes no era igual para todos, ya que la severidad del castigo dependía de la clase social de la víctima y del infractor. El código también incluía normas sobre la familia y el matrimonio, como el derecho del esposo a divorciarse, las condiciones para la herencia y las sanciones por infidelidad. Además, regulaba los préstamos, el comercio y los salarios de los trabajadores. Por ejemplo, establecía tarifas específicas para los médicos, y castigos para los constructores si sus edificaciones fallaban y causaban daños. A pesar de su dureza, el Código Hammurabi representó un avance en términos de organización y equidad. Fue una de las primeras veces en la historia que un gobernante dejó por escrito normas claras y universales para regular la convivencia. En el siguiente bloque, exploraremos cómo se aplicaban estas leyes en la antigua Babilonia y qué castigos enfrentaban quienes las violaban. El Código Hammurabi no solo establecía leyes, sino también castigos específicos para quienes las violaban. Aunque muchas de sus penas pueden parecer extremas desde una perspectiva moderna, en su época representaban un intento de mantener el orden y evitar conflictos internos en un reino en expansión. Uno de los aspectos más llamativos del código es la aplicación de la ley del talión, basada en el principio de reciprocidad, ojo por ojo, diente por diente. Esto significaba que el castigo debía ser proporcional al daño causado, pero con una importante excepción: la clase social influía en la severidad de la pena. Por ejemplo, si un hombre libre dañaba a otro de su misma clase, recibía un castigo similar. Pero si la víctima era de menor estatus, la sanción podía ser una multa en lugar de un castigo físico.
El código también establecía penas severas para delitos como el robo y el fraude. Si alguien robaba en un templo o palacio, la pena era la muerte. También se castigaba la corrupción. Si un juez emitía un fallo injusto o cambiaba su decisión después del juicio, debía pagar una multa y perder su cargo para siempre. En el ámbito de la construcción, las leyes eran igual de estrictas. Un arquitecto que construyera una casa defectuosa y ésta colapsara, matando al dueño, era ejecutado. Si la casa provocaba la muerte del hijo del propietario, el hijo del arquitecto debía morir en su lugar. Este tipo de justicia refleja una sociedad en la que la responsabilidad personal era clave, y se castigaban los errores con gran severidad. La regulación de la vida familiar también era estricta. Las mujeres tenían derechos, pero también estaban sujetas a normas muy rígidas. Por ejemplo, si una esposa era acusada de infidelidad sin pruebas suficientes, podía lanzarse al río para demostrar su inocencia. Si sobrevivía, era considerada inocente. Si se ahogaba, era culpable. Este tipo de juicios divinos eran comunes en la época. A pesar de su dureza, el Código Hammurabi fue un paso hacia la creación de un sistema de justicia estructurado, con normas claras para todos. Su objetivo era garantizar el orden en una sociedad diversa y en crecimiento. En el siguiente bloque, exploraremos cómo este antiguo código influyó en los sistemas jurídicos posteriores, desde el derecho romano hasta las leyes actuales. El Código Hammurabi no solo fue una recopilación de leyes para la antigua Babilonia, sino que también sentó las bases para futuros sistemas jurídicos. Su impacto se extendió más allá de Mesopotamia, y marcó un antes y un después en la historia del derecho. Uno de los mayores legados del código fue la idea de leyes escritas y accesibles al público. Antes de Hammurabi, la justicia dependía del criterio de jueces o líderes, lo que permitía decisiones arbitrarias. Al plasmarse las normas en piedra, se estableció el principio de que la ley debía aplicarse de manera sistemática, y no según el capricho de los gobernantes. El derecho romano, que sirvió de base para muchos sistemas legales actuales, adoptó la idea de un código legal estructurado. Aunque con modificaciones, los romanos también implementaron sanciones proporcionales y regulaciones en temas de comercio, contratos y familia, influenciados por principios similares a los del Código Hammurabi. Además, la idea de penalizaciones diferenciadas según la gravedad del delito, y la posición social de la víctima se mantuvo en varias civilizaciones posteriores. En la Edad Media, por ejemplo, los castigos variaban dependiendo de la clase social, aunque con el tiempo los sistemas jurídicos modernos evolucionaron hacia el principio de igualdad ante la ley. El concepto de responsabilidad en la construcción, y en la práctica profesional también se originó en el Código Hammurabi. En el derecho moderno, aunque sin penas extremas como la ejecución, las leyes de construcción siguen castigando con multas o cárcel a los arquitectos o ingenieros que no cumplan con normativas de seguridad. Incluso en la actualidad, principios del Código Hammurabi siguen vigentes en legislaciones modernas. La idea de compensación por daños, contratos comerciales regulados por el Estado, y la necesidad de pruebas en un juicio tienen raíces en este código mesopotámico. Aunque el tiempo ha suavizado las leyes, y las ha adaptado a la sociedad moderna, Hammurabi fue pionero en establecer un sistema legal organizado que aún resuena en el mundo actual. En el siguiente bloque, exploraremos qué lecciones podemos extraer hoy del Código Hammurabi, y cómo sigue siendo relevante en la concepción de la justicia moderna. A pesar de haber sido escrito hace casi 4000 años, el Código Hammurabi sigue siendo una referencia importante en la historia del derecho. Más allá de sus castigos severos, su legado radica en la creación de un sistema legal estructurado que buscaba garantizar la justicia, el orden y la estabilidad en la sociedad. Uno de sus mayores aportes es el concepto de leyes escritas y públicas. Antes de Hammurabi, la justicia dependía del criterio de jueces o líderes, lo que podía generar favoritismos o corrupción. Su código estableció la idea de que las normas deben ser claras y accesibles para todos, algo que hoy es un pilar fundamental en los sistemas jurídicos modernos. Otro principio relevante es la responsabilidad legal. En la actualidad, cualquier persona que comete un delito o incumple un contrato debe asumir consecuencias establecidas por la ley. Aunque hoy los castigos son menos extremos, el Código Hammurabi sentó la base de la rendición de cuentas, algo que sigue vigente en todo el mundo.
Además, el código promovía la idea de compensaciones económicas por daños, lo que evolucionó hasta convertirse en las indemnizaciones y los seguros que hoy conocemos. Si alguien sufre un daño por negligencia de otro, tiene derecho a recibir una reparación, un concepto que ya existía en Babilonia. También nos deja una reflexión sobre la evolución de la justicia. En su época, las penas eran extremadamente severas y dependían de la clase social. Hoy, los sistemas legales han evolucionado hacia la igualdad ante la ley, aunque en muchos países sigue habiendo desafíos en este aspecto. Finalmente, el Código Hammurabi nos recuerda que el derecho es un elemento clave en la organización de una sociedad. Sin normas claras y equitativas, el caos y la injusticia pueden prevalecer. Aunque los tiempos han cambiado, la necesidad de un sistema legal justo y transparente sigue siendo tan importante hoy como lo fue en la antigua Babilonia.